Si hablamos de Dimondo, se vienen muchos recuerdos a la cabeza, principalmente sus originales outfits por la alfombra roja de las galas de Viña. La idea de que puedo morir o se me acorta mi vida es algo muy fuerte. Ya estamos junto a Dimondo, a quien le queremos agradecer la confianza de esta noche estar acá en primer plano, junto a Francisca. Conversaremos con Dimondo de estos acontecimientos que han marcado su vida en los últimos meses y que estaban en estricto secreto. Gracias por estar acá, Dimondo. Muchas gracias por tenerme. Así es, me suman los agradecimientos de Julio. Y preguntarte primero, ¿qué te motiva a contar o a prepararte a contar algo en televisión que has mantenido tan en privado y que entiendo por lo que acabamos de ver en un pequeño fragmento que ha sido muy fuerte para ti asumirlo, ¿no? Me motiva comentar y contarles porque de cierta manera estoy obligado, porque ustedes saben que ya hice una demanda a Mega y ellos nunca me respondieron. Entonces tuve que autodespedirme y poner la demanda y en cualquier minuto la demanda se va a hacer pública. Sin embargo, yo entendía que la demanda era de algo de migratorio. Ahora se mezcla otra cosa más, ¿no? No, es mucho más grave porque bueno, es mucho más grave, pero me motiva no solo por mí, porque siento que Mega básicamente violó algunos de mis derechos, me discriminaron y me trataron como mierda, te lo juro. Para entender mejor, cuéntanos un poco todo el proceso que viviste, de qué enfermedad estamos hablando o de qué condición estamos hablando que te podría llevar a una enfermedad. Cuéntanos un poquito. Para darle un breve contexto, yo estaba ya instalado en Perú, a prontas de entrar al reality, algo que yo quería hacer hace mucho tiempo, y se dieron las condiciones, los tiempos. Era un deseo, yo nunca lo hice por dinero, era porque yo quería realmente vivir la experiencia. Y pasa que obviamente es algo que nunca me voy a olvidar. Un viernes 26 de septiembre a las 5 de la tarde entra el doctor y el director ejecutivo José Manuel Rodríguez y él me dice que el doctor me tiene que dar una noticia de un diagnóstico bastante grave y él se retiró al dormitorio de la suite y el doctor me cuenta que tengo VIH. Salí VIH positivo y te juro que en ese momento literalmente sentí que me pegaron una cachetada y me sentí un poco mareado, pero la vida me ha enseñado a ser una persona bastante fuerte, con un espíritu indómito, donde trato de ser bastante pragmático y lo único, básicamente lo más importante que él me dice es que si yo quiero contar el diagnóstico, lo puedo contar, si no, no tengo ninguna obligación de contarlo. ¿Tú no tenías algún antecedente, alguna sospecha? ¿Te habías sentido mal? ¿Te estabas enfermando mucho? ¿No? Llegaste a Perú con tus, creo que eran 20 maletas, ¿no? 12. Eran 12. Que con tus 12 maletas llegaste a participar en un programa de televisión y esto te pilla absolutamente de golpe, de sorpresa total. Total. Yo no sabía, si no me hubiese empezado a tratar inmediatamente. Sí, fue difícil la noticia, recibirla. Esa noche la tuve que absorber, pero... Solo estaba. Tenía dos personas de confianza, mi mano derecha, Felipe, y Vicente, uno de mis mejores amigos. Y el contexto de ahí se los contaré, pero solo para referencia, 2 horas después vino el doctor nuevamente con José Manuel Rodríguez para informarme que yo estaba descalificado del reality.
Por esa condición. Por esa condición específica. ¿No te dieron ninguna otra explicación sí, más? Hubo una explicación que supuestamente el doctor dijo que los 2 medicamentos que existían en Perú no eran buenos ni recomendables porque el efecto secundario era cirrosis y sordera, y si había que pedir medicamentos de otro país se podían demorar mucho tiempo. Exacto. Perdón, y esas 2 horas tu red, que Felipe, Vicente te acompañan, conversan, ¿cómo es esa relación con ellos en ese instante? ¿Qué pasa por tu cabeza, por tu mente? Siempre uno dice, bueno, si a mí o sea, yo creo que es un temor de tanta gente que a veces se hace un examen con un cáncer, con una enfermedad que podría ser difícil, complicada, terminal, con VIH, entonces... Y en otro país, además, sí, en otro no es el tuyo. ¿Cómo son esas primeras horas? Perdón que me había perdido un poquito porque es fuerte contar eso. Sí. Te juro que es fuerte contarlo. Y tómate tu tiempo. Sí. Estamos aquí en una conversación muy tranquila, relajada. No te sientas presionado. No, nada. Queremos saber de ti. Tú me habías comentado cómo yo me estaba sintiendo esos meses antes. Yo soy una persona con tanta energía. Yo estaba terminando 3 proyectos, más el proyecto de terminar para embarcarme en esta nueva aventura, con mucha energía. Quiero decir, yo soy una persona que duermo lo suficiente, duermo profundo, me despierto con tantas ganas de vivir la vida día a día, y pasa que este primer golpe era la sensación que yo les dije a todos. Yo les dije que yo me siento todavía capaz de entrar. Esto no me va a detener porque yo no he sentido ningún síntoma. Al contrario, creo que con tanta energía, con tanta capacidad mental, organizando diferentes equipos. Es interesante eso porque, como bien dice Julio, frente a un diagnóstico inesperado, además, psicológicamente tú, a pesar de eso, querías entrar al reality, en vez de decir, voy a parar un segundo, voy a procesar todo esto que me está pasando, porque además ser VIH positivo hoy en día es muy distinto que hace 20, 30, 40 años. Incluso después de esa noticia tú seguías interesado en entrar al reality. Correcto. Cuando me entero de la noticia, me paro a la habitación que estaba José Manuel Rodríguez y Vicente, les pido que vengan y le pido a Vicente que vaya a buscar que le diga a Felipe que venga, que él estaba en el Pullman Hotel donde tú te estabas quedando. Entonces él vino, nos sentamos en el comedor de la suite con el doctor. Yo aprovecho de empezar a contarles a ellos. Llega Felipe. Es que te juro que, no por tirarme flores, pero yo tengo un sentido de mucha fortaleza interior. Entonces, yo no he sentido ningún síntoma. Y este golpe no me va a derrotar, en el sentido de que... Pero igual es una noticia que... No, es fuerte. Que hay que procesar. Hay que procesar. O sea, mira, yo me hice... Lo que pasa es que en unos segundos yo me hice un mea culpa, muy rápidamente, pero mira, yo soy una persona muy pragmática. Yo me pongo en el lugar, porque yo hago programas de televisión. Y me costaría mucho que una persona entrara al otro día o 3, 4 días después de ingresar al programa, pero no por un tema físico, no un tema discriminatorio, sino por un tema de que entiendo que tú tienes que tener tu espacio, aunque sea un ratito, aunque sea unas 3 semanas, un mes, juntarte con tu familia, con tus amigos, con tu expareja, empezar un nuevo tratamiento. Y ver en detalle, claro, cuál es el estado, porque el diagnóstico era como muy, porque estoy pensando, era como muy introspectivo, decirte, tiene VIH positivo, mañana te esperamos acá y te encerramos. Lo veo de esa manera. Yo entiendo que hay un proceso judicial que será ahí donde se definan las cosas, digamos. Pero me preocupa esa parte más de ti, ¿no? Porque yo siempre he pensado, te conozco hace tanto, te he entrevistado tantas veces. A mí me contaste en exclusiva al pasar que habías terminado con tu pareja, pero con respeto en el ley. Te recibí en las primeras galas. Porque, porque la conducíamos con Fran. Y tú tienes una red que tampoco es tan grande. Uno te asume como que tienes 3, 4 personas serán que te entregan todo el cariño, todo el amor.
¿Cómo fue eso con tu expareja, por ejemplo, con el que te conocimos y te vimos? Y con el que tiene una estupenda relación hasta el día de hoy. Bueno, lo que pasa a lo que tú comentabas, que todos somos diferentes. Tú tienes que pensar que mis papás vivieron una situación de exiliado muy fuerte. Yo tengo una fortaleza interior. Soy una persona muy resistente y muy práctica. Y Vicente, que estaba al lado mío en ese momento, dijo, oigan, yo conozco a Edimondo hace 10 años y él va a seguir adelante. Quiero decir, son los momentos de la vida que te determinan qué capacidad uno tiene. Y entiendo, obviamente era muy práctico. No seguir adelante. No, porque creo que hay que seguir adelante. Pero lo que pasa es que las capacidades te demuestran en cómo uno, en el timing, que tanto tiempo, porque uno puede quedar traumatizado. Pero yo he vivido una vida muy intensa. Pero te hubiese gustado vivir eso, ahora pensándolo con el paso del tiempo, haber recibido este diagnóstico y haber tenido que enfrentar un reality del cual soy parte, así que puedo comentarte más o menos cuáles son las condiciones del reality, y 2 semanas después tener una crisis y que eso sea televisado. ¿Te pusiste en esa situación? Ok, entro al reality, pero esto en algún momento hay una cocina, hay elementos filosos, hay ollas calientes, en algún momento voy a tener que vivir esto al aire. ¿Te pusiste en esa posición? Pero es que para explicártelo mejor, tienes que pensar que yo antes de firmar el contrato, yo ya me estaba preparando. Yo ya estaba mandando a hacer tenida. Yo no soy una persona... No, yo lo sé. Yo no soy una persona que doy 100%, yo doy 110%. Entonces, si mi capacidad física, emocional y psíquica me decía, yo puedo hacer esto, lo voy a hacer, porque la gente no comprende la intensidad, no significa intensidad que sea duro. Yo he vivido una vida muy intensa. Yo eso lo comprendo. La pregunta es... vivir ese proceso en cámara, que habría sido, por ser un reality además, también sacado de contexto, quizás con contradicciones. Quizás para el reality puede ser mejor. Incluso, digo yo. Pero además tomando en cuenta que el reality tiene una especificación, que es que hay elementos cortantes, por ejemplo. Yo me pregunto por los otros participantes, por ejemplo. Tratando de entender por qué Mega podría haber tomado esa decisión, entendiendo que hay personas con VIH positivo que han estado en reality. El mismo Andrés Cañulev, que en paz descanse, lo contó en un reality. Estoy tratando de entender por qué, si él estaba dispuesto a contar esa historia en un reality, que puede ser un bombazo, digamos, Megan no aceptó esas condiciones. En verdad es que no es que... ¿Y tu carga viral cómo era, perdón? Mi carga viral... Como estudié en medicina tantos años, mi deformación, profesor, porque lo que importa es la carga viral. Es la carga viral en el momento cuando se instala el VIH, ¿no? Porque lo que tenemos que, como los médicos, lo que tienen que hacer es bajar la carga viral, porque hay un tratamiento muy efectivo, ¿no es cierto?, que te hace vivir como una persona normal, la vida, con una pastillita al día. O sea, yo tomo más medicamentos que gente que es VIH positiva. Por eso te pregunto cómo estaba en ese momento. Es que me preguntaban varias cosas, deja contestarla. Primero, Fran, pasa que yo soy muy conectado con mí mismo. Y si yo hubiese sentido que no lo hubiese podido hacer, no lo hago. Y no era la idea necesariamente de tener que contar el tema del diagnóstico en cámara. Eso nunca lo pensé. Nunca se conversó. Ni tampoco lo pensé. No era nunca la idea. Y también de ahí te puedo contar todo el contexto de qué sucedió, porque... O sea, al menos conozco el hotel, conozco más o menos por eso es importante el dato de la carga viral, es importante el tratamiento, y por eso me llama mucho la atención lo que te dice el médico. Correcto. Porque, Claro. Bueno, esa noche yo llamé a 2 doctores, mi doctor de Estados Unidos y mi doctor de acá, Jorge Azoka, que ha sido mi doctor desde los 14 años. Y ellos me dijeron, mira, Edimondo, tú eres uno de nuestros pacientes más sanos. Lo importante aquí es tu sistema inmunológico. Entonces, ambos dijeron que teníamos que conseguir en Chile o en Estados Unidos una buena infectóloga o infectólogo. Y pasa que eso me dio mucha tranquilidad dentro de la situación. Y esa noche
Me acosté, me acuerdo vivamente, me acosté incluso con todas las luces encendidas y yo estaba mirando hacia el techo, hacia el cielo, y lo único que hice en ese momento era pedirle a Dios por mi salud, porque yo no sabía todavía mi carga viral. Entonces yo lo único que le estaba pidiendo era que me diera salud. Me rendí en el sentido de entregarme a la situación, porque yo no podía controlarla, estaba fuera mí de control, pero mi conexión y mi fe era lo único a lo que yo me podía conectar y pedirle a Él, y obviamente en ese mismo momento me tengo que hacer cargo, soy yo el responsable de este cagazo. En el fondo yo me dije, ¿cómo? Porque el cagazo para mí no es lo que la gente dice. El cagazo para mí es darme cuenta de que me puedo morir. Primera vez en mi vida donde yo siento miedo a morir por una enfermedad. Yo nunca había tenido una enfermedad. Para que tú comprendas, para mí tomar medicamento no existía, ni siquiera una aspirina, porque yo vivo una vida tan sana, tan natural. Entonces, esa noche, tener que asumir que yo podría estar cerca de la muerte o reducir la cantidad de vida, de años de mi vida. Y eso es muy difícil, sobre todo para una persona que yo amo. Yo amo esta vida. Yo creo que nadie comprende, porque no me conoce. Las personas que me conocen saben cómo yo amo esta vida. Amo. Soy una persona tremendamente agradecida por todo, lo bueno y lo malo, porque yo nací alrededor con tanto amor y esa es mi fuerza. Eso es lo que me hace salir adelante. No es la fuerza de aquí, no es la fuerza de aquí, es la fuerza de la capacidad de recibir amor y entregar amor. Entonces, tú le dices a alguien un diagnóstico donde uno tiene mitos. Entonces, te juro que yo por semanas me costaba a mí mirarme al espejo, porque sentí que yo me defraudé a mí mismo. Eso es muy difícil. Te juro, es muy difícil aceptar que yo mismo la cagué. Pero no necesariamente aceptar la realidad, la consecuencia. Eso es tremendamente doloroso para una persona. Tú sabes cómo yo despierto. Good morning, world. Eso no es para redes sociales. Yo despierto así, porque yo quiero vivir mi vida. Quiero ser mejor. Quiero tener más experiencias de vida. No es todo basado en tener, porque una de las cosas fundamentales que yo aprendí en mi vida, uno no vale por lo que uno tiene, uno vale por lo que uno es. Y eso, para mí, es la temática principal de mi vida, que es el amor. Entonces, ¿estaba enojado contigo? No estaba necesariamente enojado. Estaba defraudado. Pero tenía que procesar eso muy rápido porque estaba en otro país. Exacto. Entonces, al día siguiente desperté bastante tranquilo, fíjate. Y lo primero que yo tenía que hacer era llamar a Eric. Era la primera persona que yo siempre dije que iba a llamar. Obviamente había llamado a mis doctores, pero es una cosa médica. Llamé a Eric la siguiente mañana, hicimos videollamada y obviamente me preguntó cómo está. Él me había llevado al aeropuerto con todas las maletas, él me vino a ayudar los últimos días. Entonces, es difícil para mí contar esto, porque yo sé que está mirando esto
Y cuando uno ama a las personas tanto como él o mis padres, uno no quiere hacer sufrir a las otras personas. Entonces contar esto, lo que nosotros conversamos en ese momento, es muy difícil. Porque yo no quiero que nadie sufra por mí, porque a mí me encanta traer alegría, que la gente sea mejor, que las experiencias de vida que uno traiga es para mejor, no para sufrir. Además están mis papás acá, hay cosas que puedo contar que nunca he contado, porque no los quiero hacer sufrir. Están acá tus padres, los quiero saludar. Están acá acompañándote. Te están viendo. Sí. Bueno, esa mañana llamé a Eric, calmado al principio, cómo va todo, y le dije que tenía que darle una noticia. Al principio se lo tomó calmado. Le dije que no sabía qué iba a hacer, probablemente iba a ir a Chile, que me habían descalificado, además de todo, que quería ir a ver a mis papás, que quería ir a ver a mi doctor, y Felipe me había dicho que él conocía una infectóloga, porque el doctor en Perú nunca mencionó a la infectóloga, jamás. Entonces, en un momento, él se larga a llorar. Y yo le digo, me puse a llorar, y le digo, por favor, no te pongas a llorar. No puedo, por favor. Hay que poner en contexto. Él vivió en Nueva York en los 80, 90% de sus amigos murieron. Entonces él pensó inmediatamente que yo iba a morir. Bueno, le dije, quedémonos tranquilos, me voy a hacer más exámenes. Le dije, te prometo que yo sé, porque yo sé las cosas, yo sé. En ese mismo momento de recibir el diagnóstico, y independiente de sentir cosas y el miedo a morir, yo dije a mí mismo, esto no me va a matar, jamás. Ni producto de un efecto a otro, esto no me va a matar, no me va a matar. Entonces llamé luego a Dario y a Jessica, que son personas muy importantes en nuestras vidas. Estaban en Europa, le hice videollamadas, les conté, me dijeron, Edimondo, quédate tranquilo. Dario me dijo que me preocupara de mi mente, porque a veces uno se puede ir en un túnel que en verdad no corresponde. Y llamé a mi otro amigo, muy amigo mío de Miami, Álvaro, y me dijo, Edimondo, hay muchos médicos, este tema es mucho más avanzado, es tomar un medicamento diario. Y me quedé bastante tranquilo. Iba a llamar a mi tía y a un amigo Yudko de Costa Rica y una amiga Paulina de Nueva York, pero justo llegó Felipe, que teníamos que tomar la decisión si iba a ir a Chile o no. Llegó, empezamos a preparar, teníamos que empacar todo, dejar todo empacado. Y había que ponerse un poquito logístico. Y ahí te enteras, ya cuando vuelves a Chile, la pregunta que te hizo Julio de la carga viral, que es un elemento importantísimo a la hora de hablar de una persona que es VIH positivo, es su carga viral. Entiendo que el medicamento lo que hace es reducir la carga viral e incluso puede llegar a cero, ser imperceptible. Es decir, te vuelves a hacer el examen y no aparece. Pero hasta ese momento tú solo tenías el diagnóstico. Correcto. VIH positivo. ¿Cuándo ya sabes la carga viral? Repito, porque me gusta hablar con los términos que son los... Entonces yo vine a Chile, me vine con Felipe y primero vi a mis papás. Yo a todos les había preguntado, yo no sé si contarles a mis papás o no, porque no sé en qué estado ellos se iban a ir de viaje en un par de días, por 2 semanas a Europa, y estábamos almorzando y sentí algo que no es el momento, porque yo no sé mi condición. Exacto.
y no era momento. No querías que se fueran con esa angustia. Correcto. Entonces, pero lo que pasa es que hay todo un contexto paralelo. Quiero decir, al día siguiente, el lunes, fui a ver a mi doctor, me dijo que, Edimondo, tu sistema inmunológico está muy fuerte, hígado, riñones, sistema nervioso, que básicamente mi organismo está 70-80% óptimo y mi capacidad mental, creativa es muy potente. Entonces eso son cosas que te van dando tranquilidad en el proceso. Es importante que la gente sepa que el VIH pasó de ser, ¿no es cierto?, entre comillas, una enfermedad mortal a una enfermedad crónica. Correcto. Como muchas. Que se puede sostener en el tiempo, incluso se puede borrar esa carga viral, puede ser imperceptible. Por lo tanto, eres una persona que hoy día está apta para hacer lo que quieras, para trabajar, No se sabía. Por eso te digo, ese momento en el que tú estás. Mira, estamos en un momento, sabemos, muy emotivo. Tenemos una nota, un informe, para que la gente conozca cómo fueron estos días. Okay. Cómo fue el inicio, cómo fue el comienzo, ¿no es cierto? Y para volver contigo a hablar de qué va a hacer Edimondo ahora, qué pasa con él, qué viene. Hay una gala. A la gala yo tampoco voy, si te sirve de consuelo la podemos ver juntos. Hay una gala en unos días más. En maldita moda. Y bueno, hay que planteárselo en el caballo.